Vamos a comenzar. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 12, como anunció por ahí Arturo. Váyanse al capítulo 12 del Evangelio de Juan y vamos a comenzar con una oración y ya ahorita estudiamos los versículos. Vamos a orar. Dios, te queremos dar muchas gracias por esta mañana. Gracias que has dispuesto nuestro corazón para escucharte. Tú nos conoces y sabes cómo hablar. Te rogamos que lo hagas esta mañana, que alumbres nuestra mente y nuestro corazón y nuestra alma para que Dios pues nos saques edificados, nos lleves a crecer y conozcamos más de tu precioso corazón, de tu amor por nosotros. Gracias por cada uno de los que están conectados, bendícelos y te pedimos por los que por alguna razón no se han conectado para que apresures sus pasos y ya lo hagan. Dios, mete tu mano y prospera la conexión en casa de cada uno para que pues todos podamos estar enlazados del principio hasta el fin de la predicación. Glorifica tu nombre, Dios, a través de lo que vamos a escuchar. En el nombre precioso de Jesús y para tu gloria te agradecemos y pedimos esto, Señor. Amén. Muy bien, entonces vamos a abrir la Biblia en el capítulo 12. Empezamos por el versículo 27. Este estudio es un estudio que traigo dando en mi célula de Cuernavaca. Y bueno, al decirme Arturo que lo supliera, cosa que hago con mucho gusto y le agradezco a Dios y a ustedes por escuchar. Y bueno, con el deseo escogí porque creo que lo que vamos a ver a todos nos va a ayudar muchísimo a entender de una manera más profunda el amor de Dios por nosotros. Bueno, voy a leer Juan 12, 27. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado hasta esta hora. Nuestro Señor Jesucristo vino a morir, pero no vayas a pensar que Él estaba de acuerdo en que el pecado cayera sobre de Él. No estaba de acuerdo en que el mal cayera sobre Él. Su naturaleza absoluta y perfecta jamás hubiera estado de acuerdo con esto. Pero el amor lo llevó a aceptar esta situación. Cuando un hombre rechaza a Cristo, en el sentido de que no acepta la salvación que le ofrece, este hombre no entiende lo que está haciendo. Solamente se aventura a una expectativa de juicio. No faltará alguien que diga por ahí, Memo, es que nadie puede hacer algo que merezca un castigo eterno. Y tiene razón. Ningún individuo en el corazón, en su concepto de justicia, está satisfecho. Ninguno. Pero recuerda que no se va al infierno por los pecados que cometen, no. Se va al infierno por lo que rechazan, no por lo que hacen. Esto te tiene que quedar muy claro. ¿Qué es lo que rechazan? Pues bueno, Dios les expone claramente que Él pagó por ellos, que Él derramó su sangre hasta la última gota, que aceptó pagar por todos y cada uno de sus pecados,
El que rechaza este perdón y esta salvación, dice la Biblia que ante este hecho no queda otra perspectiva, no queda otra alternativa. Pero debo añadir otro detalle. La razón del castigo eterno no es más que en relación con lo que el hombre rechaza, sino va en relación con la propia estructura humana. Si el hombre no vuelve a nacer, no va a cambiar jamás. Para que el hombre pueda cambiar, Dios tuvo que destruir a su propio hijo y ahí sepultar en la vida de su hijo todo lo que estaba mal en nosotros. Realmente, Dios destruyó el mal en Jesucristo y ahí sepultó para siempre la maldad de todos los seres humanos y simplemente decidió ya no tener recuerdo alguno de lo que el hombre hizo mal. Pero si un individuo rechaza esto, el individuo se irá a la eternidad siendo el mismo y en la eternidad continuará pecando. Pero a diferencia de esta vida donde haces lo que quieres y no sufres las consecuencias, ni pagas por lo que has hecho, en la eternidad, la Biblia dice que el hombre que no acepta a Cristo va a una prisión eterna y dice que seguirá pecando y seguirá recibiendo castigo y seguirá pecando y seguirá recibiendo castigo. La diferencia en la eternidad y ahora es que en la eternidad no se permitirá que el mal se exprese contra nadie, pero el mal permanecerá en el corazón de este hombre, en esa prisión llamada el infierno. Aunque oficialmente ya en Apocalipsis se le va a cambiar a este lugar el nombre del infierno, se le va a cambiar por el nombre del lago de fuego. Ahí donde destruirá Dios todo el mal, pero será una destrucción continua. Oye, Memo, a ver, espérame. ¿Dios puede permitir eso? De ninguna manera. Y para que esto no pasara, mandó morir a su propio hijo. Ahora, si tú, a pesar de esto, quieres continuar por tu camino, entonces la Biblia dice que ni la muerte de Cristo, ni el perdón de Dios, ni la salvación eterna, ni todo lo que Dios ha hecho va a beneficiar. Te preguntarás, ¿por qué? Porque aceptar a Cristo no es un boleto para ir al cielo, no es un perdón para no ir al infierno, es aceptar una relación con tu Creador. Y esto no puede ocurrir si tú no lo aceptas. Tú tienes que aceptarlo. Ya está hecho. En realidad, solamente lo cobras, lo apropias, lo haces tuyo. Es el acto por el cual tú haces efectivo el perdón y la salvación.
la vida eterna ya está puesta al alcance de todos los hombres. Esa es la buena nueva. Si te fijas, no hicimos nada más que tomar una decisión. No tomamos más que una sencilla decisión. El día que invitamos a Cristo a nuestro corazón, aceptamos que Él cambiara nuestra vida. No tuvimos que hacer nada más. Todo lo demás se encargó de hacerlo Dios. Así que cuando Jesús habla de que su alma está angustiada hasta la muerte ante la perspectiva de pagar por nuestros pecados, entendemos que su naturaleza no acepta tan simplemente que el mal caiga sobre él, pero el amor de él por nosotros, dice la Biblia, que no solamente lo llevó a la cruz, sino que lo confirmó en su determinación de pagar por todos, pero en especial por aquellos que deciden vivir para Él. ¿Por qué? Porque aunque Cristo murió por todos, no todos lo disfrutan. Los que disfrutan esta salvación son los que la han aceptado. Pero tienes razón, es muy triste ver a las personas que te rodean inmersas en sus problemas por no conocer a Dios. Bueno, con esto en mente, vamos a leer ahora el versículo 23. Dice así, Juan 12:23. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y luego viene el versículo 28 que lo confirma. El versículo 28 dice así, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. En este momento, Jesús expresa su propósito de que Dios Padre se ha glorificado a través de él. Y el momento en donde se glorificó Dios, donde realmente manifestó todos y cada uno de sus atributos, fue ahí, en la cruz del Calvario. La respuesta de Cristo en el instante en que Jesús le pide que sea glorificado su nombre, dice el pasaje que vino una voz del cielo. Y esta voz del cielo le dio respuesta a la petición de Jesucristo. Le dijo, lo he glorificado y lo glorificaré aún. Cuando Jesús menciona estas dos expresiones, habla de dos momentos distintos. Dice, lo he glorificado. ¿Cómo? A la hora en que llega Cristo a la tierra, Dios manifiesta y expresa ya de manera absoluta, de manera concreta, el amor y el cuidado que Él tiene por el hombre. Pero al momento en que Cristo va a la cruz, esta expresión que manifiesta todo lo que Dios es, se expresa sin límite. Cuando Dios manda a Jesucristo a la cruz y Jesús llega al Calvario, dice la Biblia que todo lo que Él es se expresó de una manera infinita.
todo lo que él había pensado, todo lo que él había planeado, el amor sin límite que él siempre tuvo por el hombre, se expresó de tal manera que no hay un solo hombre que pueda tener duda del amor de Dios por él. Quizá las circunstancias de la vida, provocada por nuestros propios pecados, porque así somos, ¿cómo somos? Pecamos y culpamos a Dios. Esta ha sido nuestra constante en nuestra manera de juzgar y examinar las cosas. En realidad, vivimos lo que vivimos porque rompimos con Dios. En lugar de enfrentarnos a nosotros, toda la vida culpamos a Dios. Cuando Dios se expresa su amor sin límites ahí en la cruz. Nos damos cuenta que todos nuestros argumentos nunca tuvieron fundamento. El día en que entendamos que Dios trae luz a nuestra vida y podemos ver con claridad a la luz de lo que Dios piensa, a la luz de su palabra, no a la luz de un juicio pobre, sin fundamento, que es lo que solemos hacer sobre nuestros actos. Cuando vamos a la palabra y honestamente reconocemos que sí, es cierto, yo he sido el gran problema de mi vida, entonces tenemos la maravillosa oportunidad de ver con la claridad que se debe al amor sin límite expresado en la cruz. Cristo murió por todo lo que nosotros hemos hecho. ¿Para qué? Para que no tengas que pagarlo, pero también para que el mal deje de reinar en nuestra vida mortal. El plan de Dios no es nada más perdonarte, sino es llevarte a una victoria, llevarte a una vida nueva que produce su propia presencia y este amor sin límite que es derramado en el corazón y que empieza a afectar, empieza a cambiar, empieza a arreglar tu vida, empieza a reconciliarte con el prójimo y empieza a reconciliarte contigo mismo. Esa maravillosa acción no es más que el amor de Dios trabajando en nuestros corazones. Y esto es solo el principio. A medida que profundicemos en él y pueda sobreabundar en nuestras vidas, empezaremos a conocer la dimensión de este amor. Si te fijas, el reto más grande que tenemos los creyentes es conocer las dimensiones del amor de Dios. Por eso es que Dios lo ha derramado en el corazón de cada creyente. Como dice Romanos 5:5. Lo voy a leer. Dice Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y ese amor se expresó sin límite en la cruz del Calvario. Así que no dejaremos de glorificar a Dios. Cualquier acción deportiva se olvida. Cualquier récord mundial se rompe. Cualquier proeza es superada. Pero
La pasión sin límite de la cruz del Calvario ha sido la acción que más ha llamado la atención de los hombres a través de toda la historia. Y una vez que la crees, no podemos dejar de exaltar, glorificar y todo lo que podamos hacer siempre se quedará corto ante la dimensión de dicha acción de la cruz del Calvario. Bueno, en esta petición de Jesús, cuando le dice, glorifica, Padre, el Padre se glorifica expresando sin límite su amor al entregar a su propio Hijo, a su corderito mimado. Y el Hijo glorifica al Padre en esta obediencia sin límite. Y lo más increíble es que el hombre es el objeto de todo este proyecto de amor. Así que nada es más importante que este amor de Cristo pueda ir conquistando todas las áreas de duda, de incertidumbre, de incredulidad, que están ahí en el interior de nuestras vidas y que nos afectan continuamente. Porque hay muchos problemas que vivimos todos los días y es el amor de Dios el que está tratando de conquistar estas áreas que nos afectan, que nos perjudican constantemente en nuestro comportamiento. Así que Dios se glorifica en la cruz del Calvario. Pero, como dice el versículo 29, Juan 12, 29, y la multitud que estaba ahí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. No cabe duda que estamos echados a perder. Vean cómo reaccionamos a la palabra de Dios. Es decir, hay mucha evidencia de que la Biblia es la palabra de Dios. Sin embargo, aunque diga lo que diga, la mente humana siempre está a la defensiva, siempre se resiste y tardamos en que esta verdad conquiste nuestro corazón. Y desgraciadamente, tenemos la tentación de buscar argumentos que no nos comprometan. Porque si la Biblia es la palabra de Dios, estamos comprometidos a seguir la Biblia. Si cada palabra fue inspirada por Dios, entonces no tengo razón para no seguirla. Pero sí puedo tratar de encontrar alguna falla, algún error, algún detalle que pueda de alguna manera opacar la realidad de que la Biblia es lo que dice ser la palabra de Dios. Desgraciadamente, el hombre echa mano de estas estructuras. Por eso es que los que escucharon la voz dijeron, no, 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 fue un trueno. ¿Por qué? Porque ¿quién tiene un compromiso con un trueno? Nadie. ¿Quién tiene un compromiso con un ángel? Nadie. Pero si es la palabra de Dios, entonces tenemos un compromiso. Así que no te extrañe que esta antigua naturaleza y un mundo que no conoce a Dios siempre esté argumentando en contra de la Biblia. Siempre, siempre. Sin embargo, como dijo Jesús, el cielo
y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y si te fijas, en toda la historia hay evidencia de que siempre que los hombres se han inclinado hacia la ruta correcta, ha sido resultado de la influencia de la palabra de Dios en sus vidas. Así que la Biblia es la herramienta que Dios puso en nuestras vidas para que nosotros lo sigamos. No es un libro más, pero así reaccionamos. Voy a leer ahora Juan 12:30. Dice así: respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Es lógico que la Biblia no vino por causa de Jesús, sino la Biblia vino por causa de nosotros. Junto con la salvación, la palabra de Dios es gratis. ¿Por qué? Porque esta fue la forma como Dios planeó todo. Dios hizo todo por amor a nosotros. En este instante del pasaje, Jesús confirma que el propósito de Dios al hablarnos es que nosotros podamos entender la verdadera razón por la cual fuimos creados, entender el amor de Él y la razón por la que Él decidió enviar a su Hijo. Bueno, a 3 días de la cruz del Calvario, Jesucristo confirma que el juicio que se va a llevar a cabo en el monte de la calavera es ni más ni menos que el juicio final. Vamos a leerlo en Juan 12:31. Dice así: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Dice la Biblia que el juicio final se tendría que llevar a cabo en la cruz del Calvario. Oye, entonces, ¿qué hay dos juicios finales? Sí, hay un juicio final que Dios llevó a cabo por todos los pecados en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que tú no fueras al juicio final. Los que van al juicio final, no vayas a pensar que van a ser juzgados para ver si son dejados en libertad o son condenados por sus actos. El que comparezca en el juicio final solamente lo va a hacer para entender su condenación, no para que sea examinada su conducta, en el sentido de ver si es culpable o no es culpable. Todos merecíamos ir al juicio final, todos. La única razón por la que los creyentes no vamos a comparecer en el juicio final es porque ya comparecimos en ese juicio. ¿Cuándo? El día que fuimos convocados a aceptar nuestro perdón y la salvación lograda en la cruz. Ese día, la comparecencia de Cristo por ti en el juicio final que Dios llevó a cabo en la cruz, ese día se hizo efectiva. Así que el día que aceptas a Jesucristo, compareces ante un juicio, ante el juicio de tus propios pecados. Pero la maravilla de esta propuesta es que en lugar de comparecer para ser condenado, compareces para ser salvado. Ahora, con un detalle.
sí tienes que reconocer tu culpabilidad. Sí tienes que reconocer que fuiste tú el que pecaste. Si tienes que aceptar que Cristo pagó por tus pecados. De otra manera, tu comparecencia no sirve. Cada uno tiene que aceptar su culpa ante la cruz. Cada uno tiene que reconocer que él fue el que pecó. Y además, aceptar este pago, esta sustitución que Cristo hizo por nosotros. Pero la cruz no solamente es el que tú no vayas a juicio, es sacarnos de la esclavitud a la que fuimos sometidos por el engaño del diablo. El diablo se hizo del gobierno de esta tierra a base de mentiras. Él llegó y de entrada le dijo a Adán y a Eva que Dios no los amaba. Lo implica en la infatuación de su voz cuando les dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, lo cual también era una alteración de la palabra de Dios. Pero la infatuación de la voz de Satanás implicaba, Dios no te ama. Si te amara, jamás te hubiera dado ese mandamiento. Y entonces les mintió y les dijo, lo que Dios no quiere es que seas como Él. Cuando exactamente lo que Dios había hecho era crear a un ser como Él, con libertad, con capacidad de decisión y en la perfección en que fue creado. Esta propuesta del diablo era una mentira, un engaño en el cual él desvirtuó por completo, fundamentalmente, la palabra de Dios. Y de esta manera, el príncipe de este mundo, Adán, porque Adán tenía el principado de esta tierra antes de caer, cuando Dios creó a Adán, lo hizo el soberano de esta tierra y le dijo, mira Adán, todo está bajo tu soberanía, todo. Y ese soberano, Adán, ese príncipe de este mundo, entrega el gobierno de este mundo al diablo. Peca el hombre y descubre que lejos de ser igual a Dios, se ha hecho completamente diferente a Él. Y no solamente se ha hecho completamente diferente a Él, sino que la relación con Dios ha quedado destrozada. Su aprecio, su gozo por las cosas de Dios, la satisfacción que tenía cada vez que apreciaba la manifestación del amor de Dios en la creación, desaparece por completo. Y lo peor es que se convierte en un enemigo del Creador, manifestado en su conducta, en su mente. Esta situación lo hizo esclavo del diablo. Y el diablo empezó a gobernar su vida, aprovechando su rebeldía, su concupiscencia, su corrupción y su rebeldía hacia Dios. Por eso es que el diablo constantemente está proponiendo nuevas filosofías, nuevas corrientes de pensamiento,
que en el fondo solamente nutren una actitud. ¿Cuál? La rebelión contra Dios, invitando a la sociedad a vivir en contra del plan de Dios en todas las formas que quieras. Por ejemplo, el matrimonio. El matrimonio es hoy una especie a punto de extinción. Comentaba un predicador que si vas al zoológico de Nueva York, ahí en ese zoológico, el 90% de las especies de este zoológico están en peligro de extinción. Pero decía él, falta una especie que tiene que ser colocada ahí. ¿Cuál? El matrimonio. Te preguntarás, ¿por qué está pasando esto? Ya no voy a hablar de las demás conductas, como legalizar la marihuana, legalizar la inmoralidad y todo lo que estamos viendo. Todo esto es ya simplemente el fruto extremo de la rebelión que el diablo propone en el corazón del hombre. El punto es vivir en contra de Dios y enredarnos en este comportamiento, atarnos, esclavizarnos, confundirnos, engañándonos en todas las formas. Toda esta confusión termina el día en que Cristo no solamente paga por nuestros pecados, sino rescata al hombre de ese gobierno del diablo. Todos los que hemos vuelto a nacer, lo que más nos impacta es que invitamos a Cristo al corazón y la libertad moral que experimentamos nos sorprende. Ya no tengo que pecar, ya no tengo que hacer esto, ya no tengo que hacer lo otro. Ahora, tienes razón, no vayas a pensar que ahí terminó la batalla. El diablo va a seguir insistiendo, va a seguir atacando a ti como creyente para someterte a su gobierno nuevamente. Cuando un creyente o un incrédulo aceptan pecar, se vuelven esclavos del pecado y el diablo gobierna sus vidas. No en el sentido absoluto como lo hacía antes en el caso del creyente, porque el creyente ya no vive de acuerdo con ese comportamiento equivocado, ya no lo acepta. Esa es precisamente la señal de ser creyente. Es verdad que yo tengo que acudir como creyente a la misma persona que rompió las cadenas en la cruz, es decir, a nuestro Señor Jesucristo, para que Él me vuelva a liberar. Así que, por eso, todos los que hemos vuelto a nacer, vivimos en la maravillosa libertad que trae a nuestras vidas la verdad. ¿Tú sabes lo difícil que es vivir en la verdad? Tú ves que los hombres hablan de que quieren establecer la justicia, especialmente los políticos. Y ya no usan tanto la palabra verdad, porque la verdad no la pueden manejar. Pero vamos a decir que sí manejan la palabra la justicia. Cuando tú te metes en serio a tratar de trabajar en este mundo para vivir de acuerdo a la verdad, te encuentras con toda la oposición que existe en todas las áreas de la vida. ¿Por qué? Porque estás entrando a un territorio dominado por el padre de la mentira, que es el diablo.
Dice Jesús que en el momento en que lo aceptas y lo haces tu Señor y tu Salvador, ya no comparecerás en el juicio final y que empezarás a experimentar la victoria lograda por Él en la cruz. Cuando aceptamos a Cristo, entramos a un lugar donde las reglas son diferentes. Nuestro comportamiento empieza a ser diferente. Nuestros pensamientos ya no son los de antes. No porque alguien me lo diga, sino porque he vuelto a nacer. Por eso entro al reino de Dios y el diablo, que tenía el control sobre mi vida y que explotaba mi propia corrupción para llevarla a vivir en esclavitud moral, el diablo pierde toda autoridad sobre de mí. Ahora, esto no quiere decir que no me vaya a atacar, pero ya no tiene autoridad. Ya no estoy en otro reino. En este sentido, el diablo fue desplazado. Cuando Cristo está en la cruz y muere y resucita, lo que Él hizo fue recuperar la soberanía sobre nuestras vidas y se hizo efectiva en la vida de la persona que ha vuelto a nacer. Se hace efectiva la vida de Cristo y la victoria alcanzada por Cristo en la cruz. Se hace efectivo el poder de la resurrección. ¿Por qué? Porque hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Y ya no vivimos bajo el régimen del diablo. El diablo ha quedado fuera de que él ejerza autoridad sobre el creyente. Bueno, Dios mostró su amor de una manera infinita ahí en el Calvario. Glorificó al Padre, entregando su vida por una humanidad como sabemos que somos. Pero el que no ha nacido de nuevo, ese hombre solamente está ante la expectativa de ir al juicio final. Si tú esta tarde reconoces que no tienes la seguridad de que no vas a estar en ese lugar, en el juicio final, donde Dios no te quiere, ni tú tampoco quisieras, pero no has vuelto a nacer, hoy Dios te hace nuevamente el planteamiento que tal vez ya te ha hecho otras veces, pero Él insiste porque te ama, porque te ve en este peligro eterno y te dice en Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él ha llegado hasta el punto más íntimo, más cercano que puede llegar a la vida de un hombre, a la puerta del corazón. Y dice que está tocando porque está afuera. Tu pecado lo sacó lo sacó a él de tu vida, pero hoy hace a un lado todo y vuelve a tocar, insiste en que le abras. ¿Para qué? Para que te regale el perdón, te regale la salvación, te dé la vida eterna y obtengas una relación personal con Él. Yo voy a orar. Si esta mañana alguien ahí en su lugar que está escuchando y que no tiene la seguridad de que va al cielo, de que ya ha comparecido ante el juicio final llevado en la cruz, hoy es la oportunidad de escapar de la condenación del infierno. ¿Cómo?
abriendo la puerta del corazón y entregándole a Cristo su vida, el control de su vida. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a ir al cielo, a buscar a Dios, a que te dé ese perdón que necesitas y que Él te quiere otorgar. Por eso está la puerta del corazón tocando. Vamos a orar. Dios, hoy he comprendido que aún queda sobre mí la sentencia que por mi pecado tengo, porque no me he arrepentido. Dios, hoy quiero arrepentirme de todos y cada uno de mis pecados. No me acuerdo de todos ellos, Dios, pero sé que tú sí los sabes todos. Y hoy quiero pedirte perdón y aceptar el que queden borrados todos y cada uno de mis pecados para siempre. Te abro la puerta de mi corazón para que entres y me perdones y me salves de la condenación del infierno, al cual merezco ir, pero que tú en tu amor y en tu misericordia moriste por mí en la cruz para librarme de ese día, Dios. Hoy te abro de par en par la puerta de mi vida para que entres y me cambies. Cambia todo lo que yo soy, Dios. Que no quede nada de lo que soy, porque todo está corrompido. Todo está afectado. Haz de mí una nueva criatura y llévame al cielo. Dame esta relación personal contigo que no tengo y a través de ella enséñame a amarte y a responder a tu amor y seguirte a través de tu palabra. Gracias, Señor. Y todo esto lo hago en ese precioso nombre, que es el nombre de tu Hijo Jesucristo, quien murió tomando mi lugar en la cruz para este momento de salvarme. Y que esta salvación, de alguna manera, te glorifique, Dios. Amén. Bueno, si alguien esta mañana invitó a Cristo a su corazón, pues dice la palabra que hay fiesta en el cielo y los ángeles y Dios están muy contentos y seguramente la persona que ha estado orando por ti, que te ha testificado y que se va a dar cuenta de que fuiste hecho una nueva criatura. Ojalá se lo compartas a alguien para que se goce contigo y seguramente te instruya en cómo continuar en este camino en donde hoy has empezado a andar a través de la gracia y la misericordia de Dios. Bueno, me dio gusto compartirles un poquito de este capítulo 12 del Evangelio de Juan. Que Dios los bendiga, los use, los guarde, que tengan salud y que ganen muchas almas para Él. Un abrazo, Dios los bendiga, qué gusto, adiós.